Buenos días, tengan todas y todos ustedes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández, y desde las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral para impartir el tema del derecho como argumentación en este diplomado en argumentación jurídica. Esta mañana me acompaña Mónica Guerrero Rosales. Buenos días, Mónica. Y pues vamos a iniciar a hablar hoy sobre precisamente el tema de el derecho como argumentación. El derecho como argumentación, de hecho, es un tema muy relacionado con el trabajo que ha hecho Manuel Atienza, este profesor español de la Universidad de Alicante, que desde 1985 trabaja en la Universidad de Alicante y pues es un referente, por lo menos no sé si mundial, pero sí es un referente en toda América Latina, que es donde más fuerza ha tenido Manuel Atienza. En España, pues hay algunas otras personas como Marina Gascón, también muy relevante en materia de desarrollo de argumentación jurídica. Y bueno, pues en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ha trabajado muchos autores vinculados con el razonamiento legal y algo de argumentación. Sin embargo, el derecho como argumentación es importante para nosotros porque es la puerta de entrada a todo el campo de la argumentación jurídica en el que estamos viviendo. Es decir, podríamos estar a favor o en contra de Manuel Atienza, pero sin duda alguna Manuel Atienza es quien ha introducido a los países de América Latina y en particular también a México en el campo de la argumentación. Entonces no podemos dejar pasar este tema desapercibido. Ahora bien, vamos a abordar el tema del derecho como argumentación en dos fases, en dos etapas prácticamente. La primera es explicar esto que Manuel Atienza detecta como dos momentos del desarrollo de la argumentación. Un primer momento se da después de la Segunda Guerra Mundial. Él ubica, después de la Segunda Guerra Mundial, una eclosión de autores dispersos que trabajan la idea de la argumentación, pero no como una idea unificada, sino como una idea dispersa en varios temas. Del primero que suele hablar, sin duda alguna, es de un autor que se llamó Theodor Fiebig, quien escribió un libro en los años 50, más o menos en el año 53, que se llama Tópica y Jurisprudencia. Tópica y jurisprudencia. Pero, ¿qué es propiamente la tópica? Bueno, Fiebig, como buen alemán, viene en una tradición que desde el siglo XVII trabaja temas clásicos y en particular en Alemania hay un grupo importante de filósofos del derecho, entre los cuales destaca sin duda alguna Leibniz, hablan sobre la forma del derecho en una estructura lógica, pero no una estructura lógica silogística. De hecho, Fiebig, una de las grandes críticas que hace al derecho en el uso de la lógica, y que podría haber, sin duda alguna, ir en contra de lo que hacía Eduardo García Maínez en México, era que el silogismo no era conveniente para resolver asuntos jurídicos. Para Theodor Fiebig, el tema es la tópica. Sin duda alguna, quien le pueda interesar ese tema, hay un libro muy interesante de un autor polaco que radicó mucho en París, que se apellida Kalinowski, con K. Kalinowski, para quienes le pudiera interesar el tema, era un polaco que radicó en París y en París, en Francia, formó a dos becarios argentinos que son Carlos Mazzini y Rodolfo Vigo. Ellos, pues, son naturalistas. Kalinowski era un naturalista, pero ¿por qué menciono yo a Kalinowski? ¿Por qué menciono este dato de Kalinowski? Porque el estudio más completo que hay
sobre juristas europeos, sobre todo alemanes, de habla alemana, entre el siglo XVII y el siglo XIX es Kalinowski. Hace el estudio más completo que existe sobre lógica jurídica y me parece que es un estudio muy serio el de Kalinowski. De hecho, creo que ya está traducido al español. Durante muchos años era un texto que solamente estaba en francés. Bueno, ¿a qué voy con eso? Que Atienza detecta, por ejemplo, la aparición de Theodor Fiebig. Y Theodor Fiebig va en esa tradición que Kalinowski describe sobre estas otras formas lógicas que no son el silogismo. Y Theodor Fiebig efectivamente propone que el derecho se resuelva a través de la tópica. Ahora bien, este es un autor que aparece a principios de los años 50 y aporta a lo que más tarde será toda la argumentación jurídica el estudio de la tópica como una propuesta argumentativa que pueda resolver problemas jurídicos. Sobre en qué consiste la tópica, ahorita platicaremos un poco de eso. Otro autor que también detecta Manuel Atienza antes de la aparición de la primera época, así como está Theodor Fiebig, también en los años 50, es Chaim Perelman. Chaim Perelman, que escribió, entre otras cosas, un libro maravilloso, grande y gigantesco, que se llama La Nueva Retórica. Y Perelman también, dice Manuel Atienza, forma parte de esa pléyade de autores que sin tener una sistemática de argumentación jurídica, hace una serie de aportaciones que luego la argumentación va a retomar de una manera importante. Entonces, como verán, pues hay algunos autores que señala Manuel Atienza que son previos a una época de la argumentación jurídica, que es la época que va a ser más importante posteriormente. Junto con estos autores que son Chaim Perelman en la Nueva Retórica y Theodor Fiebig en lo que es la tópica, no hay duda que hay que ir también hasta Estados Unidos a principios de los años 20 y los años 30 y hacer mención a John Dewey. John Dewey es un padre del pragmatismo norteamericano, es de una camada de filósofos norteamericanos donde están William James y Charles Sanders Peirce, que influyen sin duda alguna directamente en la Escuela del Realismo Jurídico Norteamericano. Esta Escuela del Realismo Jurídico Norteamericano pues tiene como principal cabeza al juez Oliver Wendell Holmes, quien escribió en 1910 escribió, más bien dio una conferencia en 1910 que se llama El Sendero del Derecho, o El Sendero de la Justicia, The Standard of Justice, perdón. Y ahí hace referencia a algunas formas de razonamiento jurisdiccional y legal. Y bueno, John Dewey sin duda alguna es muy importante porque John Dewey durante un tiempo trabajó el tema de cómo pensamos y llegó a escribir un ensayo que se llama Derecho y Lógica. Pero lo interesante de John Dewey es que hace este ensayo en razón del tema de cómo piensan los abogados. Y John Dewey parece que nos da alguna serie de pistas con materias de lógica, con algunos temas de temas cognitivos, de heurística y razonamiento. Bueno, ¿cómo piensan los abogados? Es el tema de la conferencia que luego va a derivar en un ensayo donde va a hablar de la lógica y de estas partes cognitivas. John Dewey, Theodor Fiebig, Chaim Perelman forman parte de esta etapa que todos nos acuerdan a partir de la que John Dewey tuvo anterior. También hay una de
de todos estos temas a finales de la Segunda Guerra Mundial. Son autores que están dispersos, les digo, están en otra línea. Ahorita vamos a hablar de qué aportaciones son las que hacen con la nueva retórica y con la tópica y jurisprudencia cada uno de ellos. La segunda etapa, dice Manuel Atienza, comienza hacia los años 1970. Y yo en particular les podría decir que está entre el año 76 y el año 1978. ¿Por qué? Porque entre 1976, bueno, en 1976, Robert Alexy está escribiendo o está presentando su tesis doctoral en filosofía del derecho. Y el tema de la tesis de Robert Alexy es un análisis, un estudio sobre una resolución de la segunda sala del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que me parece que es del 14 de febrero de 1973. Es decir, cuando Theodor Friedman empezó su tesis en el 76, él desde 2 años antes, o casi 3 años antes, está estudiando una resolución de 1973 de la segunda sala del Tribunal Federal Alemán. ¿Qué dice esta resolución? Dice lo siguiente, fíjense qué es lo que dice. Dice que todas las resoluciones de las y los jueces estén justificadas con argumentos racionales. Eso es lo que dice la resolución. Que todas las resoluciones de las y los jueces estén justificadas con argumentos racionales. Y entonces Robert Alexy se pregunta en la tesis doctoral, ¿qué significa argumentos racionales o justificar con argumentos racionales las resoluciones judiciales? En la tesis que se presenta en 1976 va a ser publicada en 1978 con el título Teoría de la Argumentación Jurídica. Y precisamente a partir de esta obra de Robert Alexy se va a dar todo este destape de lo que es argumentar racionalmente. Y precisamente aquí está el punto. La argumentación racional consiste en desarrollar justificación de una postura. Como verán, en Robert Alexy, la argumentación jurídica nace de una experiencia judicial. Porque parecería que los y las jueces responden a los asuntos más bien a partir de su experiencia acumulada, de criterios jurisdiccionales, pero hace falta justificar racionalmente lo que se está diciendo. Fíjense que esto podría ser muy escandaloso, porque podríamos decir que los jueces son de lo que están diciendo. Yo les diría, sí, obviamente, que lo vean, es que a la hora que se exponen estas soluciones a una gente en un ánimo de transparencia y en un ánimo de claridad y de precisión y de nada de arbitrariedad, lo que busca el tribunal alemán, que se expande incluso a todos los tribunales, es que las resoluciones estén expresadas de manera racional, donde no se vea arbitrariedades y sí razonamientos sustentados de manera lógica y argumentativamente sustentables, vamos a decirlo en esos términos. A partir de esa
de esta obra de Robert Alexy, pues les puedo decir que entonces empieza, en otros países también ocurren simultáneamente, no es que se hayan puesto de acuerdo con Robert Alexy, pero empiezan a aparecer otros trabajos, ¿no? Emil McCormick, por ejemplo. O bien, pues vamos a ver una serie de, de autores que incluso toman otras líneas. Por ejemplo, en temas de interpretación jurídica, lo que es la hermenéutica, aparece Guattini en Italia, que también se incluye en toda esta línea. Por ejemplo, en Estados Unidos, Ronald Working, con esta idea de los derechos en serio, Ronald Working o yo iba a ser John Rawls, pero más que nada Ronald Working o incluso el estudio de Herbert Lyon, el Adolphus Hart, en cuanto a la idea de cómo resolver problemas, si son casos fáciles, si son casos difíciles, y si hay este estudio de principios en colisión, cómo se puede dar una adecuada ponderación y fórmula de proporcionalidad y de peso. Bueno, todas estas cosas aparecen a partir de los años 70. Entonces, en este momento de los años 70, pues vemos que hay otra segunda oleada de autores en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo occidental, ¿no? Y pues atrae, diríamos, sin duda alguna, la atención de este pensador español de Alicante, bueno, de la Universidad de Alicante actualmente, que es Manuel Atienza. Y sin duda alguna, Manuel, como le dicen algunos, Manolo Atienza, reúne y trata en su momento histórico. Creo que ya ha abandonado la idea, pero creo que intenta generar una sistematización, una fórmula organizada de todas estas aportaciones de la argumentación, como para reunir todo ese trabajo de la argumentación jurídica. Y pues quienes están más inmersos en el tema de la argumentación, pues saben que en Alicante hay un seminario anual donde Manuel Atienza reúne a personas de distintas áreas, a personajes de distintas áreas, en especialidades de retórica, de tópica, de lógica, de todas estas diversas áreas, especialistas en otros autores, por ejemplo, como en Fiebe o en Perelman, que han hecho reflexiones y avances sobre temas de la argumentación. Parece ser, bueno, y este seminario en Alicante, pues reúne personalidades muy importantes, ¿no? Muy importantes. Incluso les diría que en México hubo unas conexiones muy importantes, sobre todo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en conexiones con Manuel Atienza y sobre todo, pues el interés que le tomó, por ejemplo, el ministro Cosío, José Ramón Cosío, a este estudio de la justificación racional. Y sin duda alguna, pues fue una época muy interesante. Finales de los años 90, yo diría prácticamente principios del siglo XXI. Estamos en un tránsito en el que, por ejemplo, ministros de la Suprema Corte en aquella época, como Mariano Azuela, están interesados en el estudio de la ética judicial y jurídica y se vinculan con personajes como Rodolfo Vigo, por ejemplo.
que Rodolfo también, él es un argentino, pero luego, por ejemplo, también José Ramón Cosío, y le interesa el estudio de la argumentación y trae a Manuel Atienza. Y luego se empiezan a hacer una serie de conexiones interesantes entre Manuel Atienza, Cosío. Obviamente no podemos dejar pasar el nombre de Rodolfo Vázquez en México, que Rodolfo Vázquez, yo me atrevería a decir que es el gran educador del derecho en México. El gran educador del derecho en México es Rodolfo Vázquez. Y les voy a decir por qué. Porque Rodolfo Vázquez, pese a que mucha gente desconoce alguna teoría original de Rodolfo Vázquez que la tiene, Rodolfo Vázquez se encargó de poner a nuestra disposición, a través de una editorial que creo que es Editorial Fontamara, textos que en nuestra vida se nos hubiera ocurrido que íbamos a poder tener en nuestras manos, ¿no? Pudimos leer a Bulín, al Churrón, pudimos leer a autores norteamericanos, a autores, incluso autores norteamericanos del siglo XIX, ¿no? Como John Austin, por ejemplo, o también, bueno, también pusieron, hay cosas de John L. Austin, John Longshore Austin, inglés, con el que luego se confunden algunos con el John Austin. Leímos a Hart, leímos a Ronald Working, leímos textos de Hofeld, que es un teórico norteamericano que podríamos decir que tiene una especie de tópica anglosajona. Él tiene una especie de tópica muy interesante donde reduce todos los razonamientos jurídicos a 8 términos. Dice que si todos los asuntos jurídicos se reducen a 8 términos, puede uno resolverlos de una manera mucho más clara. En fin, ¿por qué lo menciono todo esto? Porque el tema del derecho como argumentación es prácticamente incluso abordar la historia de la argumentación en América Latina, en México, y obviamente cómo se va desarrollando estos estudios. Manuel Atienza ya en un segundo momento reúne a Javier Estiaga, por ejemplo. Javier Estiaga es otro español que se ha metido en temas de lógica jurídica. Aquí en la Escuela Judicial Electoral incluso hay un libro en coautoría entre Javier Estiaga y el doctor Carlos Báez, quien estuvo muchos años aquí en la Escuela Judicial Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son aportaciones interesantes que se van haciendo y de algún modo lo que quiero mostrarles es que esta idea de Alicante se ha expandido y ha retroalimentado con otros académicos y académicas, sin duda alguna, el desarrollo de la educación jurídica. Es decir, Alicante no desarrolló todo, pero sí dio un pretexto muy importante de eso. Y la primera obra que Manuel Atienza publica, precisamente a partir de la obra de Robert Alexi, él traduce la teoría de la argumentación de Robert Alexi, es una primera argumentación, una primera traducción de ese libro de la teoría de la argumentación. Y trata a partir de eso de conectar y vincular el resto de las teorías de la primera época que hablamos, de la de Theodor Fiebig y Perelman, con la segunda de este periodo. Y ese libro se llama El derecho como argumentación. Entonces, es un libro clave, lo editó en México, la UNAM. Hay una primera edición de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hay divergencias que son muy posibles. Por ejemplo, el colombiano Bernal Pulido, que hablaba alemán perfectamente, se acerca a este grupo de Manuel Atienza, se acerca con Robert Alexi, y bueno, pues hay que decir algunas cosas que son importantes. Manuel Atienza poco sabe alemán,
y la verdad es que él se ayuda de otra persona, de una colega, para traducir el libro de Robert Alexi al español. Hay que reconocer que es una proeza, es un trabajo muy importante el de Manuel Atienza. Pero Bernal Pulido este colombiano, hace una nueva traducción y hace una serie de críticas sobre algunas imprecisiones que hace Manuel Atienza en su traducción sobre Robert Alexi. Esto no aleja a Alexi de Atienza, simplemente pues también le gana la simpatía de Bernal Pulido. Y hoy en día, sin duda alguna, la traducción de Bernal Pulido es mucho más completa que la que hizo Manuel Atienza, pero es muy importante. Esto obviamente genera raspones, genera pues algunos gustos y disgustos. Y luego repito, es cierto que tal vez Manuel Atienza es un hombre muy polémico, pero no podemos negarle la importancia y el lugar histórico que va a tener la historia de la argumentación jurídica, pues la tiene ya muy bien ganada Manuel Atienza. Eh, Sigue siendo un hombre muy polémico. Hace poco estuvo aquí en la Escuela Judicial Electoral, estuvo en México. Va a venir pronto, creo que con 2 o 3 semanas estará otra vez en México. Es un hombre que está muy vinculado con lo que ocurre en este país. También me atrevería a decir que todo mundo interesado en la argumentación jurídica en algún momento debe haber escuchado a, a este Manuel Atienza. Ha generado muchas polémicas ahora con estos temas de lenguaje ciudadano y sentencias, en los que él pues no está de acuerdo en escribir o redactar las cosas en lenguaje ciudadano, sino que mantener como un espíritu más bien analítico y crítico en las sentencias. Pero lo es que lo importante es esta primera obra que se nos piensa, que abre el campo a la argumentación jurídica de nuestro país y en el resto de América Latina, sin duda alguna. No sé si tenga influencia en otra parte, creo que en Estados Unidos es un autor que se desconoce totalmente. No conozco yo ningún norteamericano o una persona de habla anglosajona que lo cite, pero sin duda alguna, pues Manuel Atienza es un hombre muy importante para América Latina y por lo menos parte de España. Entonces, si he dicho esto, pues vamos a ver entonces qué es lo que él propone después de hacer esa distinción y de haber tenido este impacto histórico en el mundo, ¿no? Y en el mundo, por ejemplo, me refiero a América Latina, sin duda alguna, este hombre de Alicante. Lo que descubre Theodor Fiebig y dónde está la crítica que hace, porque incluso Manuel Atienza tiene un diálogo, no directo, pero sí a partir de las obras de sus autores. Entonces, podemos detectar todo esto. Me parece que si a ustedes les interesa el derecho como argumentación, pues cuando hicimos este temario, pusimos este tema, porque sin duda alguna hay que hacer referencia a Atienza y a su trabajo. Sin embargo, creo que el mejor trabajo de Manuel Atienza está precisamente en su libro editado por Editorial Trotta, que se llama Argumentación Jurídica, que es una colección de los fragmentos de su trabajo, donde él hace esta recolección de autores y de la aportación que hace cada uno de estos autores. No sé si él haya tratado esto. Yo nunca he estado en Alicante, debo decir esto, pero siempre he tenido este diálogo con gente que ha estado en Alicante. Yo no sé si alguien aquí en el aula ha estado en Alicante con Atienza y tal vez nos pueda platicar de la experiencia que hay allá. No sé. ¿Usted, Jesús Ibáñez, nunca estuvo en Alicante? Ni conozco, yo ni conozco España, la verdad. No sé si alguien aquí ha estado en Alicante. Sería interesante porque luego hay gente que me dice, no, a mí me parece que lo que ocurre con Alicante es que es como un laboratorio donde mucha gente llega, escucha las conferencias y luego se esperaría que hubiera ese diálogo con la gente de Alicante o la gente que haya sido invitada a Alicante, porque no solamente es Alicante, sino que hay mucha gente que viene de otras partes de España y de Europa y ahora de América Latina, ¿no?
No recuerdo bien si Rodolfo Vázquez mismo estuvo en Alicante, me parece que sí. Rodolfo Vigo sí estuvo en Alicante, invitado en un par de ocasiones. Bueno, ¿qué es lo que por ejemplo, ve Atienza en Theodor Philip? Bueno, para empezar, la tópica es un tema que algunos lo estudian desde la filosofía. Me parece muy legítimo, ¿no?, que se haga este estudio. Eh, yo personalmente estudié filosofía en una primera juventud, ya en una segunda juventud traté de sentar cabeza y después estudiar Derecho, pero bueno, una primera juventud que tuve, estudié filosofía, y el estudio de la filosofía, de la tópica, de la lógica, de la retórica, pues son estudios un poco al alto vacío. La verdad es que hay que decirlo en ese sentido. Y uno podría especular y ver cómo funciona esta idea sobre debates en torno a términos específicos, acordar cómo hay que entender ciertas palabras. A mí me parece que la posición importante de Theodor Fiebig es que él no habla de la lógica, ¿no? Me parece que la crítica de Atienza está en el campo de la lógica, de que Atienza sí cree que algo sirva a la lógica, por lo menos en una subsunción de silogismo, eh, frente a la tópica de Theodor Fiebig, que creo que tampoco se termina de entender tan fácilmente con derecho y jurisprudencia, ¿no? Perdón, tópica de jurisprudencia. Es probablemente son una serie de conferencias que no están sistematizadas. Personalmente creo, y les voy a decir una cosa, yo la primera vez que logré entender a Fiebig no fue con tópica de jurisprudencia, sino que fue con un libro de Theodor Fiebig, que además no encontré en venta, lo encontré en la biblioteca, creo que fue en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana o de la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llamaba Historia de la Tópica. La historia de la tópica. Y lo repito, no lo he encontrado, está en catálogo. Estoy casi seguro que lo leí en la Iberoamericana, ese libro. Ese libro es el que mejor explica lo que es la tópica. No sé si Manuel Atienza lo haya estudiado, pero si uno se queda con las conferencias de Derecho y Tópica, o Tópica y Jurisprudencia del FIBEC, pues difícilmente uno va a tener esta lectura seria de lo que es la tópica. La tópica es, como dice Cicerón, es inventariar los asuntos, es hacer un catálogo de los casos, ¿no? Y a partir de eso, ver qué cosas se puede acordar entre las partes de un asunto. De hecho, en la invención retórica de Cicerón y en la práctica, me atrevería a decir en la práctica del jurídica, cuando, por ejemplo, en materia penal y ahora en civil y mercantil se habla de interrogatorio contra interrogatorio, en vez de estos careos que se solían hablar, el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio es como llegar a acuerdos tópicos. ¿Estuvo usted a las 8 de la mañana o no estuvo? ¿No? ¿Presentó usted tal documento o no lo presentó? Sí, si la persona dice sí, entonces llegamos a un acuerdo en que sí. Si dice que no, entonces el otro acuerdo, esa es una tópica. En Cicerón así funciona la tópica. En una forma muy pragmática, la tópica es llegar a un acuerdo retórico sobre un asunto que va ocurriendo. Pero es precisamente acuerdos que se van haciendo entre los testigos, los peritos y los que están interrogando y contrainterrogando. Así es como lo describe Cicerón en la Invención Retórica, que es el libro tópico por excelencia jurídico de Cicerón. Cuando Manuel Atienza dice que la tópica de Fiebig refiere a la búsqueda de las premisas comunes, me parece que está hablando todavía un poco al alto vacío y en una práctica nula.
Me parece que es una especulación sobre lo que podríamos acordar de un asunto. Pero la práctica de la tópica me parece que es un tema de la práctica misma de la litigación, en ese sentido. Entonces creo que para entender la tópica, como la tiene Theodor Friebe, pues hay que estar litigando, ¿no? No tanto a trabajar en especulación, porque Manuel Ortega lo que dice es el tema de la tópica. Friebe utiliza la tópica para negar el silogismo, por ejemplo. Que en materia constitucional, o en un tribunal constitucional como el Tribunal Electoral, pues la subsunción es muy importante. La premisa mayor es lo que dice la Constitución, la premisa menor es el caso que se está abordando y la conclusión se infiere. O bien hay normas secundarias que se subsumen a normas primarias, ¿no? Y es donde se ve si es constitucional o no es constitucional la ley. La norma secundaria se debe subsumir como premisa menor a una premisa mayor, que es Constitución, ¿no? Que es la Constitución, y si cuadra, ¿no? Pues entonces la subsunción lógica se puede asumir en el derecho. Pero el tema es cuántas normas jurídicas están estructuradas como subsunciones. Les pongo un par de ejemplos para que vean ustedes el tema. Y voy a utilizar este ejemplo porque creo que es el más fácil. Es el que en algún momento y alguna vez platiqué con, con una serie de secretarios del Consejo de la Judicatura. Ahorita me estoy dando cuenta que este curso es totalmente el club de Toby. Aquí no hay mujeres, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. No hay compañeras. Bueno, ¿qué pasó, Mónica? Torcillo, ¿eh? Así que, Perdóname, ahorita que lo estás diciendo, tienes toda la razón. y Perdóname, sí perdóname. te sigo en tus clases, ¿eh? Es que, bueno, Mónica, pero tú lo haces porque luego ves que tengo arranques de locura, Mónica. Luego nos toca estar conviviendo a las 9 de la noche, casi las 10, dando cursos. Perdón, Mónica, tienes toda la razón. Ya no vuelvo a decir este comentario. Bueno, les iba a poner el ejemplo de la subsunción. Por ejemplo, el artículo primero constitucional habla sobre que no hay esclavitud, no debe haber esclavitud en México, que todas las personas son libres. Secundaria, bueno, junto con esa norma constitucional de la libertad, se prohíbe la esclavitud. Y una norma secundaria no constitucional sería el Código Penal en el artículo relacionado con la trata. La trata es una forma de esclavitud. Entonces, la trata es una premisa menor, es un caso particular normativo que se subsume a la Constitución, ¿no? A esos artículos de no esclavitud y libertad. Ahí el silogismo funciona muy bien, porque hay la norma secundaria se subsume como premisa menor a la premisa mayor, que es la Constitución, ¿no? Y por lo tanto podemos inferir cualquier caso particular que precisamente tenga esa norma secundaria subsumida a los principios constitucionales. El problema aquí es cuántas de estas leyes constitucionales tienen esta claridad de ejemplo que les acabo de dar. ¿Cuántas leyes del Código Penal o del Código, bueno, por ejemplo, el Código Penal también está más fácil porque nos queda claro, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, que hay delitos específicos, pero luego, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Mercantil, el Código Fiscal, ¿cómo se da esa conexión tan fácil? Pues es un trabajo más complicado.
Entonces ahí dice, la lógica nos serviría para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que Theodor Fiebig no lo ve con esa claridad y dice, claro, la lógica no nos ayuda en esa forma. La que nos debe ayudar es la tópica. Pero también Manuel Atienza utiliza la tópica en un sentido muy complejo para la aplicación, que me parece que son aportaciones de Theodor Fiebig que son bastante complicadas, porque les digo que la tópica en la litigación pues funciona muy bien, porque es llegar a hacer el inventario de lo que hay y no hay en un asunto jurídico. Pero de ahí a que la tópica nos ayude a hacer inferencias claras, pues la tópica tiene que estar relacionada con la retórica y con la dialéctica. Y ahí, por ejemplo, Manuel Atienza dice, bueno, por eso es importante estudiar a Caín Perelman. Caín Perelman trabajó en su libro La Nueva Retórica, una idea que para nosotros, pues, es también de un nivel teórico muy abstracto. O por lo menos lo que tiene de práctico no se aplica en nuestra realidad jurídica. ¿Por qué razones? Bueno, verán ustedes. La retórica, no la nueva retórica, la retórica consiste entre acuerdos de particulares. Y me voy a atrever a decir una cosa que creo que va muy de acuerdo con esto mismo. Cuando Jürgen Habermas, que también entra en el juego de la argumentación jurídica, siempre que se habla de Robert Alexis se debe hablar de Jürgen Habermas, porque ahí hay un pleito de origen que el mismo Alexis menciona con Habermas en su libro de teoría de la argumentación jurídica, en su tesis. O sea, Alexis no escapa a la influencia de Habermas ni a la teoría de la cibernética de Habermas. El tema con Habermas es lo que llamamos la acción comunicativa. Cuando las partes llegan a un acuerdo y se ponen de acuerdo sobre lo que los términos significan, esto es retórica. Desde un punto de vista clásico, esto es retórica, ¿no? Nada más que Habermas lo cubre y lo viste de un ropaje en el siglo XX con medios de comunicación, con complejidades tecnológicas y cibernéticas, pero la base de llegar a un acuerdo en su teoría de la acción comunicativa, el poder dialogar entre las partes, discutir asuntos, debatirlos, acordar, definir en qué estamos de acuerdo y en qué no. Eso sería una forma de tópica que se logra por la retórica. La tópica es ver en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no. En qué lugares estamos de acuerdo, qué lugares comunes tenemos tú y yo. Eso es una forma de tópica. Entonces la retórica de Perelman es un ejercicio de acción comunicativa para llegar a acuerdos retóricos y de esa forma establecer una tópica. Lo que pasa es que Perelman no asume la teoría de la tópica y por eso hay quien piensa que podemos vincular la tópica con Theodor Fiebig. Hombre, me parece que sí, pero no con sus teorías tal cual, sino utilizar la tópica como la entiende Fiebig y utilizar la retórica de algún modo como la entiende Perelman, que son las formas clásicas, la ciceroniana, la aristotélica, pero ya en un caso práctico jurídico, ¿no? El que creo que lo mejor lo ve claramente es Cicerón en la invención retórica, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión. La invención retórica es un librazo que si ustedes tienen oportunidad de leerlo, entre todos los textos que tiene Cicerón, para los abogados es el más comprensible. Creo que es lo más importante. Leer sobre el orador o sobre la retórica, hay que leer la invención retórica. Es el libro de la retórica de la tópica de Cicerón que para nosotros es muy claro, ¿no? Y obviamente chutarse esto. Bueno, ¿qué es lo que dice Caín Perelman? Ya estoy aquí divagando. Caín Perelman lo que dice es que el acuerdo retórico no debe ser entre uno y otro, entre una persona y otra, sino que el acuerdo debe ser entre lo que los litigantes ven en la sala de audiencias
y tiene que haber un acuerdo con todo un jurado. Cuando Caín Perelman habla sobre la retórica, dice que el auditorio con el que hay que acordar, al que hay que convencer, es al jurado. En nuestro país, en México, llevamos más de 120 años sin un jurado. Hasta donde yo recuerdo, creo que el último jurado se dio en 1880 y tantos, ¿no? Hay un libro sobre la historia de esas partes procesales en México, que uno de los autores es Gonzalo Uribarri Carpintero, Gonzalo Uribarri Carpintero. Es un texto interesante, ahí uno puede ver cómo es el proceso. Y ahí precisamente explica y da testimonios, da los contenidos de cómo el jurado funcionaba antes. En México no hay jurado. Entonces, el discurso de la nueva retórica, de hecho la nueva retórica se llama nueva retórica porque no habla de un acuerdo entre partes, sino habla de un convencimiento a un jurado que es plural, ¿no? Y en ese sentido, pues el texto de Perelman puede ser muy interesante, pero atiende a un jurado, cosa que en nuestro país no funciona. Entonces, la nueva retórica, lo único que nos puede aportar a nosotros en México es pensar cómo funciona la retórica uno a uno, porque la persona que tiene que dar, a final de cuentas, convencida, es la contraparte, y convencida en el sentido de que ya no puede pelear contra la otra parte. En ese momento, el auditorio con el que se llega al acuerdo retórico, que una parte ya venció a la otra, es la jueza o el juez, ¿no? No el jurado. Y en ese sentido, Caín Perelman y la nueva retórica me parece que es un texto muy bonito, complejo también, para quienes no están familiarizados con ese lenguaje. Caín Perelman, pues, es un autor importante y me parece, como dice Manuel Atienza, es importante, es un predecesor importante de la argumentación, pero la verdad es que para el uso de un sistema jurídico o los sistemas jurídicos latinoamericanos y sobre todo después de que hemos estado viviendo una revolución de tecnología jurídica, pasando del sistema tradicional a los sistemas de oralidad, pues la nueva retórica tiene tal vez mucho que releerse e investigarse, pero poco para aplicarse de una manera inmediata. Me acuerdo hace casi, yo le diría hace 20 años, casi 23 años, me acuerdo haber ido a la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, allá en Yucatán. Yo creo que fue a principios del siglo XXI, más bien por el 2001, por el 2001. Me acuerdo haber dado una plática sobre elementos de la argumentación jurídica y se me acercaron dos ministerios públicos de aquel entonces, dos fiscales, y me hicieron este comentario. Ahí fue donde caí yo en la cuenta de muchas cosas. Me decían, oiga, esto de la nueva retórica de Perelman nos parece interesantísimo. Hizo usted un estudio del libro muy interesante en el esquema del libro, pero ¿cómo lo aplicamos en la fiscalía? Me preguntaban los cuates. ¿Cómo lo utilizamos en la fiscalía? No entendemos nada del libro para aplicarlo en la fiscalía. O sea, leemos la teoría, es muy fascinante, incluso el tema del jurado y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo lo aplicamos prácticamente? Denos un manual para aplicar a Caín Perelman al tribunal, ¿no? A las audiencias, a los careos en aquel entonces. Pues, ¿qué les digo? Me parece que el caso de Caín Perelman es muy interesante.
Hay una estudiante, me parece, estoy casi seguro, que era una estudiante de la Universidad de Navarra que hizo una tesis doctoral sobre Caín Perelman. Eh, yo la verdad me acerqué a Caín Perelman. Primero tuve la nueva retórica de Perelman, en una edición, es un libro un poquito grueso, en una edición que hizo Editorial Gredos, que sacó toda una colección de libros vinculados con gramáticas, lenguaje, muy interesante. Son unos libros entre amarillos y blancos de Editorial Gredos, que a mí me da mucha pena cuando quiebra la Editorial Gredos, pues los vendían de a 100 pesos, 80 pesos, estos libros maravillosos. Y nadie quería llevarse la nueva retórica de Caín Perelman. Algunos la compraron, pero luego había otros textos maravillosos. Estaba la lingüística cartesiana de Noam Chomsky, por ejemplo, esa sí me acuerdo haberla comprado ahí. Bueno, el tema es que la nueva retórica es un texto que hay que leer, pero es un texto muy teórico. No tiene una forma práctica de aplicarse. Y les decía, hay una estudiante de la Universidad de Navarra, estoy casi seguro que era de Navarra, mi segunda opción podría ser la Complutense, pero hizo una tesis sobre la nueva retórica de Caín Perelman, donde hace un análisis radiográfico, me atrevería a decir, una radiografía impecable de la nueva retórica y las posibles fórmulas aplicables al derecho en España de lo que puede haber en la nueva retórica. Y luego también en esa tesis doctoral, no solamente abarca la nueva retórica de Perelman, trata de reunir el resto de los artículos de Caín Perelman. Y esta muchacha creo que murió de cáncer, lamentablemente murió muy joven, antes de los 35, 36 años, pero la tesis es muy brillante. Muestra cómo el mismo Caín Perelman, después de algunos años, revira sobre su propia teoría. Él se da cuenta de algunas cosas que tiene que corregir, algunas aportaciones nuevas y algunas fallas que ve en la práctica misma. Yo creo que esa parte de Caín Perelman pues ya no se lee tanto, ¿no? Es como cuando hablamos de la lógica deóntica de Bulín y Alchurrón, ¿no? Que creo que hacia el final de la vida, Bulín y Alchurrón se inspiran en von Wright, que es un autor que trabajó con Ludwig Wittgenstein y habla sobre el desarrollo de la lógica deóntica. Ludwig Wittgenstein era un gran lógico matemático, filósofo, y von Wright era uno de los discípulos de Wittgenstein que desarrolla la lógica deóntica. Y Bulín y Alchurrón desarrollan toda una teoría de la lógica deóntica que también atrae mucho a Manuel Atienza con la idea de que en la lógica deóntica puede encontrar una forma de modelo argumentativo. Pero lo que luego va a ocurrir es que von Wright al final de su vida parece que también revira sobre algunas cosas que está señalando. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que la argumentación jurídica nace en un momento muy interesante, establece una serie de bases, pero me parece que Atienza todavía no ha muerto, pero Atienza sigue un poco en la indagación y creo que él mismo ha llegado a la idea de que no hay una teoría sistemática de la argumentación, o sea, no hay una teoría unificada de la argumentación. A mí me parece que tampoco podemos encontrarla, pero sí hay maneras de conectar elementos de una con otra. Creo que se puede hacer. Y sobre todo alguien que en algún momento litiga, pues puede ver cómo utilizan ciertas cosas de la retórica, ciertas cosas de la dialéctica, ciertas cosas de la tópica.
Me parece que se puede sistematizar toda esa parte de una manera muy práctica, pero no se ha desarrollado una teoría estándar, que es la que buscaba Manuel Atienza, y que de hecho es con lo que él parte en su libro de El derecho como argumentación. En el derecho como argumentación, él busca, el objetivo del derecho como argumentación es buscar una teoría estándar de la argumentación. Me parece que el libro no lo agota, no lo logra, y a lo largo de los años, y me parece que es muy interesante, a más de 20 años de distancia, a más de 23 años de distancia, me parece que Manuel Atienza ha evolucionado él mismo en su propio trabajo. Yo no soy quien para decir en qué momento está. Sé que ha trabajado temas, se ha consolidado en asuntos interesantes, ha revisado sentencias constitucionales. Creo que el tema de la argumentación, donde lo ve más claramente Manuel Atienza, sin duda alguna, es el tema del derecho constitucional, esas teorías de la subsunción, de la lógica. Ahí se puede ver muy claramente tal vez la argumentación de una manera más fácil. Donde creo que se ve menos fácil, pues en la materia penal, en la materia civil, donde la argumentación no se ha visto tan prácticamente fácil. Creo que ahí, por ejemplo, la litigación norteamericana ha hecho mucho, estas técnicas de litigación norteamericana, las del Instituto Nacional de Litigación, el NITA, el National Institute of Trial Advocacy, creo que ha hecho aportaciones interesantes. Bueno, con esto que les quiero decir que Atienza, pues es muy importante, es un personaje al que hay que rendirle honores porque abrió la puerta de la argumentación. Creo que le falta cosas a Atienza por dar. Es un hombre que ha dialogado con todo el mundo, me parece que ha tenido la oportunidad de dialogar con todo el mundo. Yo no he dialogado con él, la verdad es que yo no he platicado con él Atienza. Yo soy una persona muy menor para hablar con Manuel Atienza, la verdad es que Atienza es alguien que habla en altos niveles con gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con magistradas, magistrados. Yo soy como diría Silva Herzog, yo soy una especie de profesor rural a comparación de todos estos grandes investigadores. Entonces, creo que desde mi modesto punto de vista, creo que Atienza todavía está en un proceso evolutivo. Creo que puede todavía terminar de consolidar algunas cosas. También, ¿qué es lo que creo? Que la argumentación jurídica estará pasando a otra generación, tal vez repensando y releyendo algunas cosas. Pero esto en la medida que los y las investigadores de la argumentación quieran dar un salto más allá de donde ha llegado Manuel Atienza. Creo que, y eso es una opinión muy personal, creo que el asunto de la argumentación se ha estancado porque ha quedado sustancialmente en manos de la academia. Creo que para que la argumentación jurídica dé un salto importante en su desarrollo, tiene que entrar en el campo de las personas que litigan y de las personas que hacen sentencias. Aquí me parece que es muy importante, por ejemplo, la labor de Nava Gomar, del magistrado Nava Gomar, que en su momento incluso elaboró sentencias por medio de la fórmula de la ponderación de Robert Alexis. Creo que ahí hay un salto muy importante, que es donde la academia no ha podido brincar. Porque para poder dar ese salto sustancial, hay que tener la experiencia en las salas de juicios orales o bien tener la experiencia de los juzgados, los tribunales, las salas y el trabajo de los proyectistas. Creo que ese salto tendrá que ser no en la academia, sino tendrá que ser desde las secretarías de estudio, desde la misma judicatura, las y los magistrados, y tendrá que ser también desde el litigio mismo
de los y las postulantes. Donde creo que Atienza y algunos otros autores, como Jordi Neva Ferrol, pues no se han querido. Y una de las grandes críticas que se le hicieron a Jordi, que le hacen a Jordi Neva, que le hacen a Manuel Atienza, es que no se han metido al campo de la litigación ni de la resolución. Atienza se ha metido al campo de la resolución de sentencias constitucionales. Me parece que es un alto salto, que es un salto muy importante que ha dado Manuel Atienza, pero creo que todavía hace falta dar ese otro salto. Bueno, con esto, hasta aquí la exposición sobre el derecho como argumentación. Este libro es muy importante, da inicio a lo que es nuestro estudio contemporáneo de la argumentación jurídica, con el objetivo de buscar una teoría estándar de la argumentación, una teoría unificada. Yo creo que Manuel Atienza quiso hacer lo que Albert Einstein con la teoría unificada de la física, no la ha alcanzado. En el caso de Manuel Atienza, creo que todavía le falta dar este salto para encontrar una teoría estándar de la argumentación, pero creo que hay una base muy interesante. Creo que sentó las bases, ha sentado las bases, y creo que como los grandes ha hecho un trabajo muy importante. Bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación. No sé si hayan leído ustedes el derecho como argumentación de Atienza. A mí me parece que incluso tiene algunos errores técnicos. Por ejemplo, Atienza en el libro confunde el conocimiento inductivo del deductivo, ¿no? Para él el conocimiento jurídico es totalmente deductivo en cuanto a la lógica, pero se pierde el conocimiento inductivo y pues ni hablar del abductivo, ¿verdad? Ahí no se ha metido Manuel Atienza. Creo que el libro, pues en su momento histórico fue importante. Es un libro que me parece que está superado en muchas áreas. El mismo Manuel Atienza reconoce que tiene algunos errores o que lo interpreta de una manera y me parece pues, que está en su derecho, es legítimo lo que él hace. Obviamente esto no le agrada a la gente que sabe lógica, ¿no? El decir que la lógica solamente es deductiva y no inductiva ni abductiva, pues esto a los lógicos no los deja contentos. A ver, aquí dice, a ver, déjame abrir el chat porque luego me deja muy poquito tiempo. Doctor, la nueva forma de elaboración de tesis y jurisprudencia siguiendo el orden de hechos, criterios y principios, ¿considera que es un buen comienzo para aplicar la argumentación jurídica en las operaciones jurídico-jurisdiccionales? Bueno, esta idea, fíjate que es muy curioso como lo dices, Eliud. Tesis y jurisprudencias, según el orden, es que te voy a decir una cosa que sí es un salto importante y ayuda a la argumentación. Lo que pasa es que la tesis y jurisprudencia, siguiendo hechos y criterios y principios, está en la línea de la frontera con el precedente. Y algunos, aquí es donde hay cosas, con la reforma que hizo el ministro Saldívar, pues parece que ya no va a haber jurisprudencia, sino precedentes. Y el precedente es el estudio de toda la sentencia, no del criterio jurisprudencial aislado en la jurisprudencia. Ya cuando tenemos el precedente se analiza toda la jurisprudencia. Entonces, me parece que puede, obviamente, creo que es muy bueno tu comentario, Eliud. Creo que sí, sobre todo cuando hablo de este salto que lo debe dar desde la Judicatura y la Secretaría de Estudio, creo que es muy importante esto que estás diciendo. Creo que sí es un salto importante y ya el hecho de lograr que las jurisprudencias y las tesis tengan estas bases de hechos, criterios y principios, es un avance importante en el desarrollo de la argumentación jurídica. Creo que no se ha consolidado, creo que va muy bien, es un experimento y creo que hay que ejercitarlo. O sea, creo que tienes toda la razón. Sí estoy de acuerdo con eso. Sí tiene que ver con este elemento de justificación, pero tiene que partir de principios. Lo que pasa es que no se han logrado y con este proyecto del precedente, con esta reforma del precedente, la argumentación tendría que ser integral. Pero todavía no tenemos una instancia histórica
ni hemos desarrollado los programas de formación y capacitación para analizar estas formas argumentativas en México. No digo que esté mal. Alguien me decía si estábamos preparados para esto. Pues no, nunca estamos preparados para nada. Pero pues tampoco estamos preparados para casarnos ni para tener hijos. A mí lo que me parece que es muy importante es que sobre la marcha vamos aprendiendo. Y creo que es un gran salto, ¿no? No, gracias a ti, Eli. Bueno, ¿alguien más antes de que nos vayamos? ¿No? Pues les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Los invito a que, pues, son las 8:24, todavía hay un ratito que pueden aprovechar para ir a desayunar. Mónica, creo que tienes tiempo para echarte por lo menos unos chilaquiles. Yo haré algo parecido porque se me antojaron esta mañana. Bueno, que tengan muy buen día. Nos vemos más adelante en otra sesión de este diplomado y de algunos otros de la Escuela Oficial Lector. Que tengan buen día y muchas gracias. Buen día, gracias, hasta luego. Edgar, ahorita checo el Twitter, casi no lo veo. Ahorita te acepto, gracias.